Es un gozo poder estar aquí, es un placer, un privilegio poder disfrutar un momento tan especial en donde el mundo se reúne. Hoy todo el mundo está recordando una fecha que partió la historia en dos, que fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que venimos a cantarle, venimos a celebrar, venimos a decir que Dios ha sido bueno, que de tal manera nos amó que todo lo ha dado por nosotros, amén. Salude a la persona que tenga al lado, desde ahí a la distancia, si puede con el codo, con la mano. Si viene con él, qué bueno que le dé un abrazo. Pero trate de saludar a 2 o 3 hermanos que hace tiempos no ha visto y que usted puede tener ese momento para saludar a la gran familia. Estamos felices de estar celebrando. Ustedes se dieron cuenta, estamos un poquito incómodos porque ya empezaron la construcción y entonces vamos a empezar a reducirlos un poquito más, pero eso es lo que nos da esa alegría, ¿o no es así? Nos da esa alegría, gozo, amén. Vamos a celebrar en esta hora por todo lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo, amén. Empecemos dándole un fuerte aplauso al Señor y digámosle así: amor sin condición. Al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tú que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias. Te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Arriba, dile. Amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Se atreve un grito de júbilo. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Se atreve a unir sus manos aquí conmigo, eso es. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, vamos, dile. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor, dice. Oh, sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Voces, digámosle gracias, va. Gracias. Yo te doy gracias. No te escucho, iglesia, vamos, dice. Por tu amor sin condición en esa cruz. Eso es, iglesia, vamos una vez más, dile. Gracias. Yo te doy Eso es. gracias por tu perdón, la
salvación en esa cruz. Una vez más, gracias, Padre, arriba. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Oh, gracias. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor, Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. dale un grito de júbilo. Amén. Amén. ¿Cuántos vinieron a darle gloria? ¿Cuántos vinieron a darle gloria? Si atreve a unir sus manos aquí conmigo, eso es. Muy bien, iglesia. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu cruz. Cuán hermoso eres, Jesús, Es tu poder, es tu poder, fue tu cruz, Señor, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. un momento allí nos dio libertad. Oh, ¿quién le puede dar gloria? Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán hermoso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Vamos, díselo. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos tú hiciste rey por siempre. Así es, con una corona de espinos tú hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos tú hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, así es. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, te doy gloria, gloria. Sos iglesia, vamos, díselo. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria. Llenemos este lugar de su alabanza, vamos, dice. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria,
ese aplauso al Rey. ¿Se cansaron de decirle que Él es bueno? ¿Se cansaron? ¿Qué tal si unimos nuestras manos ahí? Eso es, muy bien, digámosle así. Señor, hoy queremos llenar tu trono de alabanza y de adoración. Dile, aleluya, aleluya, gloria dar al Señor nuestro Rey. Una vez más, dile, Señor nuestro Rey. Aleluya, Santo, Santo, eres tú, Dios poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Señor nuestro Rey. ¿Alguien considera que Él es Rey? Aleluya. Si usted lo considera Rey de Reyes, cántalo. Digámosle así, va. Aleluya. Gloria dar al Señor nuestro Rey. Aleluya. Solo Él es digno, amén. Amén. Cuando uno mira la crucifixión y todo lo que uno ve en televisión, estos tiempos son
Son bonitos porque de una u otra manera le recuerda al mundo ese sacrificio que hizo nuestro Señor por cada uno de nosotros. No fue gratuito, no fue una cosa que Él quiso hacerlo por hacerlo. A Él la salvación le costó sangre, le costó su vida. Y cuando uno mira la historia de la crucifixión, cuando uno mira el camino de esa crucifixión, se da cuenta que cada momento que Él vivió, cada instante, cuando le dieron látigos fue de dolor, cuando llevaba la cruz en su hombro era agonía. Todas estas cosas, cada paso lo único que hacía era llevarlo a un escalón, en escalón, para un día poder estar crucificado, pero allí subir al lugar más alto, que estar a la gloria, a la diestra de Dios Padre. Pero lo más lindo de esto fue que te puso a ti y a mí junto con Él, amén. Se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Llevó el dolor para que tú y yo pudiéramos gozar en el día de hoy la salvación. Así que hoy quiero invitarlo que pueda con gratitud. ¿Cuántos son agradecidos en esta mañana? Si tiene que haber gratitud en esta mañana, es el pueblo del Señor, que sabemos lo que le costó a nuestro Rey ir en la cruz, amén. Voy a invitarlo a que cierre sus ojos por un momento y que podamos orar en este instante, y tal vez podamos acercarnos y decirle: Señor, gracias por este sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias porque allí pudimos, Señor, experimentar la salvación. Fue mirar hacia la cruz que nos hizo, Señor, regresar a la vida. Que mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fue mirar a la cruz en donde, Señor, pudimos experimentar tu gloria, pudimos experimentar vida, y no solo vida, sino vida en abundancia. Por eso en esta hora queremos agradecerte y queremos cantarte esta canción que dice así. Su vida no escatimó hasta el final. Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. Una vez más, de tal manera me amor, que no hay forma en que poder pagar el precio de su gran amor. Mi alma quiero dar por su su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó hasta el final. Él se
toda mi alma quiero dar por su amor, por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Oh, una vez más, de tu amor, por tu amor, yo viviré, de tu amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Y le serviré, le serviré, te seguiré, Señor. Oh, te seguiré. Levanta tus manos al cielo, dile: por tu amor yo viviré, de tu amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Oh, una vez más, dile: por tu amor yo viviré, de tu amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Así es, Señor. Le seguiré. Le seguiré. Oh, te seguiré, Señor. Tráele un cántico nuevo al Señor en esta hora. Levanta tus manos al cielo y tu voz y alábale. Vamos y alábale. Oh, alábale. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Recibe esta alabanza, recibe esta adoración. Te adoramos, Señor. Estamos agradecidos, estamos agradecidos. Oh, que se llene su casa de adoración y alabanza. Oh, que queremos tocar tu corazón. De tu amor yo viviré, de tu amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Así es, Señor, te seguiré.
te seguiré. ¿Se atreve a darle el mejor aplauso al Señor en esta hora? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Denle el mejor aplauso que ha podido darle. Eso es. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel. Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Espero que estén teniendo una semana exitosa, llena de la presencia del Señor. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto para recibir de esa palabra que el Señor trae a nuestras vidas y que traen bendición, que traen éxito, sabiduría. Vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando en nosotros. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das, Señor, de venir y escuchar y disponer, Señor, nuestro corazón a tu palabra, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Dios, que cuando disponemos nuestra mente y nuestro intelecto y nuestro corazón, Señor, nuestra alma, todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien y podemos comprender lo que tú traes a nuestras vidas, Señor. Por eso el día de hoy, Señor, ponemos delante de ti toda nuestra atención para que tú seas obrando de acuerdo a tu voluntad y esta palabra, Señor, la podamos poner en práctica, Señor, y podamos meterla en nuestro corazón, Señor, y que ella pueda crecer y florecer como solo tú sabes hacerlo, amado Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te exaltamos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, esta noche he traído una meditación corta que me encantaría que pudiéramos meditarla y reflexionarla. Es acerca del temor de Dios y el temor del hombre. ¿Cuál es ese temor a Dios? ¿Cierto? La palabra del Señor nos hace muchas referencias acerca del temor hacia Él. No es ese miedo, sino que es ese temor que exalta su nombre y lo alaba. Vamos a mirar en Proverbios capítulo 19, los quiero llevar a la palabra, que dice de la siguiente manera, Proverbios capítulo 19, versículo 23. Dice así: el temor de Jehová lleva a la vida, con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. Entonces vemos aquí un pasaje hermoso que nos está explicando en qué consiste el temor de Jehová. Dice que el temor de Jehová nos lleva a la vida. Con ese temor vivimos o vive el hombre tranquilo y no es visitado por el mal. Vemos nosotros que desde el principio de la creación existía un solo temor. Hoy vamos a ver dos clases de temores. En el principio había solamente un temor, que era ese temor a Dios. ¿Cuál era ese temor a Dios? Era ese respeto, ese temor nos llevaba al hombre a una comunión, a una intimidad, a una conexión que era buena delante del Creador. Había respeto, había adoración, había honra, había
paz, había tranquilidad, todo era hermoso y la comunión entre el hombre y Dios era fascinante. Pero ¿qué pasó con la caída? Con la caída del hombre, con la desobediencia del hombre, vino a aparecer otro temor diferente, otro temor completamente contrario al que Adán y Eva experimentaron desde el principio. ¿Cuál fue ese temor? Fue el miedo, ¿cierto? Es ese temor que obstruye. En el diccionario nosotros encontramos, busqué en el diccionario de la Real Academia, que dice que el temor es la perturbación del ánimo por un riesgo o daño que puede ser real o imaginario. Este temor es una emoción dañina, no es una emoción sana, no es esa emoción que produce paz, que produce tranquilidad, no. Ese temor del que estamos hablando, de la tranquilidad y de la paz, es el temor a Dios. Nosotros, a pesar de ser cristianos, no estamos exentos de sufrirlo. Siempre lo vamos a padecer, siempre lo vamos a tener. Por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre lo vamos a experimentar. Es esa emoción dañina y que hace bastante daño. Nosotros podemos tener un ánimo y podemos tener una felicidad y podemos tener gozo y podemos tener alegría cuando todas las cosas nos salen bien, ¿verdad? Cuando todas las cosas nos salen bien, entonces fluimos, entonces no experimentamos ningún tipo de miedo, todo está perfecto, todo se encaja, todo está divinamente. Pero ¿cómo podemos mantener ese mismo ánimo cuando las cosas no nos salen bien? ¿Cómo podemos mantenernos nosotros en ese mismo estado de ánimo cuando vemos que todo va mal, cuando vemos que hay una enfermedad, cuando vemos que no hay trabajo, cuando vemos que no tenemos sustento, cuando vemos que en la vida emocional no surge, no hay prosperidad, todo está caído, todo se va? ¿Cómo podemos mantener ese mismo ánimo? Es muy complicado, ¿verdad? Porque nos dejamos llenar de miedo. ¿Quieren que les diga una cosa? Hay varias situaciones que se presentan con el miedo. ¿Qué se nos presenta con el miedo? Se nos presenta ansiedades, se nos presentan angustias, se nos presentan desesperaciones. El temor produce estrés. Y ese estrés absorbe y está absorbiendo hoy día la sociedad, la humanidad. Entonces estamos a punto de las elecciones y vivimos pensando, Dios mío, ¿quién va a subir? No, si sube fulano de tal, me voy del país, porque ya definitivamente esto no dio para más. No, ya nos morimos, ya aguantamos hambre, ya nos quedamos en la absoluta pobreza y vivimos ansiosos, y permitimos que sea el temor quien tome el control de nuestras vidas. Y el domingo lo estaba diciendo Daniel, algo muy cierto, y es que perdemos la paz, perdemos la tranquilidad. Hoy ha salido tantas enfermedades, ustedes van al médico y el médico le dice, usted que tiene, esa enfermedad que usted tiene es producto del estrés. La fibromialgia es producto del estrés, es producto de preocupaciones. No se preocupe tanto, no se angustie tanto, no sea tranquilo. Pero ¿cómo conseguir esa tranquilidad? ¿Cómo conseguir esa paz? ¿Cómo conseguir esa seguridad? No la podemos tener. Pero Proverbios, me encanta este pasaje porque dice que el temor de Jehová lleva a la vida.
y cuando nosotros estamos confiados en el Señor, y cuando nosotros estamos tranquilos en el Señor, y cuando nosotros sabemos que nuestra vida depende absolutamente del Señor, entonces viene la paz a nuestro corazón. Ese temor que habla es el de honrar a Dios, es el de amarlo, es el de respetarlo, no es el de, uy, le tengo miedo a Dios. No, es ese temor, es ese respeto, esa honra que nosotros podemos darle a Dios. Es esa confianza que procede de ese conocimiento que tenemos de Él. Eso incluye, ¿qué incluye? Incluye adoración. Cuando nosotros lo adoramos y alzamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y nos metemos a adorarlo, a glorificarlo, a exaltarlo. En ese momento estamos teniendo temor a Dios. Cuando nosotros expresamos nuestro servicio y nuestro amor hacia los demás, también estamos temiendo a Dios. Cuando nosotros obedecemos, sobre todo eso, cuando nosotros obedecemos a su palabra, cuando nosotros nos sometemos a su palabra, estamos teniendo temor a Dios. Pero ¿cómo conocemos a Dios? A veces nosotros, decía Job, por ahí en un pasaje, decía, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. A veces nosotros adoramos a quien no conocemos. Pero ¿cómo lo podemos conocer? ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? Estando en oración, dedicándole tiempo a Él, entrando en una relación con Él. ¿Cómo entramos en una relación con Él? Cuando nosotros oramos y leemos la palabra, cuando conocemos cómo piensa Dios, en la palabra está cómo piensa Dios, qué quiere Dios de nosotros. Si yo lo quiero obedecer, en la palabra está cómo debo obedecerlo, qué debo hacer para obedecerlo. Pero a veces nosotros nos confiamos, mis amados hermanos, y terminamos teniendo temor de hombre, que ese temor de hombre es miedo. ¿Qué hace ese temor? Ese temor limita porque nos paraliza y ese temor hace que seamos incapaces de actuar. ¿Saben qué hace el temor? Nos bloquea. El temor obstruye y finalmente terminamos tomando unas pésimas decisiones. El miedo estanca, el miedo detiene. ¿Y saben qué hace el miedo también? Determina nuestro estilo de vida. Entonces hay personas que sueñan con hacer muchas cosas, sueñan con proponerse, vamos a hacer, vamos a ir, vamos a venir, y finalmente el temor les obstruye. Mire lo que dice Proverbios capítulo 29, 25, que me gustaría que lo leyéramos. Proverbios capítulo 29, 25 dice así: el temor de Jehová, el temor del hombre le pone trampas. ¿Por qué? Porque el miedo trae indecisiones. El que confía en Jehová está a salvo. ¿Sí se dan cuenta? Cuando nosotros permitimos que ese miedo se apodere de nosotros, que ese temor se apodere de nosotros, ese temor nos va a incapacitar para nosotros poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué será lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Saben qué? Actuar, hablar de las cosas del Señor. Necesitamos que Jesucristo entre en nuestra vida para que Cristo actúe a través de nosotros. Pero el temor hace que nosotros nos bloqueemos y no hagamos nada. Necesitamos hacer real la presencia de Jesucristo en nuestras vidas para que el verdadero temor, que es ese temor a Dios, vuelva a ese estado original
como al principio. Cuando nosotros lo adoramos, cuando nosotros nos exaltamos, cuando nosotros, no importa la situación en la que nosotros nos encontremos, no importa la dificultad que haya, siempre nosotros tenemos que exaltar al Señor y remontarnos allá a la presencia del Señor, a donde Él está, y todo lo demás se tiene que someter a los pies de Cristo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a distinguir qué nos está dominando, mis amados hermanos, en esta noche. Yo les pregunto, ¿qué nos domina más? ¿La presencia del Señor en nuestra vida o nos está dominando a nosotros el miedo y el temor? Para hablar de su palabra, a veces nos cohibimos a hablar de la palabra del Señor, nos da miedo hablar de la palabra del Señor, cuando hablar del Señor es lo más hermoso, lo más lindo, lo más puro. Nosotros podemos expresar con nuestro testimonio lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a otras personas, porque a eso es lo que nos ha mandado el Señor. El Señor nos ha mandado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Con nuestro testimonio podemos estar hablando del Señor, pero nosotros nos cohibimos y nos da miedo y somos esos agentes secretos. Pero Dios quiere que hoy nos soltemos de ese temor que es dañino, que es malo, que nos perjudica y que no nos deja crecer. ¿Es normal que sintamos eso nosotros como creyentes? Claro, es normal. Lo que no es normal es que nosotros permitamos que coja raíces en nuestro corazón y que el temor determine mi conducta y que el temor determine mis acciones y que el temor determine mi vida. Yo tengo que permitir que sea la presencia del Señor la que se apropie de mí. El temor a Dios es una sumisión reverente a Dios que nos lleva a esa confianza absoluta y verdadera en Él. Cuando usted adora al Señor, cuando usted cree en el Señor y cuando usted tiene la confianza plena puesta en Dios, el temor huye. Hay un pasaje que dice que el amor echa fuera el temor. Cuando yo amo con el amor de Dios, entonces ese amor es tan grande que me cubre y hace que ese temor se vaya. Y me voy a sorprender porque seremos capaces de hacer cosas increíbles, cosas que nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a hacer. Pero es importante, mis amados hermanos, que tengamos en cuenta qué es lo que determina nuestra vida en nosotros, el temor a Dios o ese temor del hombre. Podemos cambiar el miedo por el temor a Dios. Entonces, yo no puedo poner en el mismo nivel a Dios y a Satanás. No, a mí los problemas no me pueden aplastar. Satanás tiene que estar debajo de mis pies. Yo tengo que decirle a Satanás, conmigo tú no puedes. Y yo tengo que hablar, ser audible y decirle a Satanás, en el nombre de Jesús te vas de mi vida. Y ese temor con el que he venido manejando ya no va a ser más temor de ese hombre, porque es malo, dañino. Me dejo llenar del temor a Dios y entonces empiezo a adorarlo y empiezo a glorificarlo y empiezo a exaltarlo y empiezo a conocer más de Él y entonces ya no lo quiero ofender, ya quiero hacer lo que a Él le agrada. El miedo estanca, detiene y determina ese estilo de vida. El miedo es para el reino de las tinieblas, lo que la fe es para Dios. Entonces, si mi vida la determina la fe, mis amados hermanos, milagros sucederán en nuestra vida y a nuestro alrededor. Impactaremos a todos los que nos rodean, porque es la fe la que determina, no el temor. La fe es la certeza de lo que se espera. El miedo es la certeza a un fracaso. ¿Cómo les parece que el miedo hace que nosotros siempre pensemos en todo lo malo? Siempre estamos pensando en todo lo malo. Siempre estamos pensando negativamente. No, es que yo no puedo. No, es que eso me queda muy difícil a mí. No, es que ¿cómo voy a hacer yo eso? No, es imposible. Pero si nosotros permitimos que sea la fe
la que encamine mi vida, entonces, mis amados hermanos, vamos a hacer cosas sorprendentes. La fe es la convicción de la victoria, de lo que no se ve. La fe es la convicción, miren esto tan bonito, la fe es la convicción de la victoria que no vemos, pero el miedo es la convicción de que todo saldrá mal porque es lo que vemos. Tremendo eso, ¿verdad? Nosotros creemos en lo que vemos y por eso nos llenamos de temor, de ese temor del hombre, ¿sí? Que es dañino, que no trae nada bueno ni nada agradable. Pero esta fe es esa convicción de la victoria que nosotros no vemos, pero la creemos y la pensamos. Empezamos una construcción ahorita y empezamos y estamos confiados y tenemos que vamos a tener la victoria hasta el final en el nombre del Señor. Y hacia allá nos dirigimos y eso es lo que nos mueve a nosotros. Pero si yo ya, no, eso va a ser terrible, no, se va a llenar de tierra la iglesia, no, eso no vamos a acabar, no, pero eso vale mucha plata, no. Entonces, vamos directamente ¿a dónde? Al fracaso. Cuando dependemos del temor de Dios, nuestra confianza va de aumento en aumento y nos podemos remontar hacia esas alturas. Dios quiere que nosotros seamos movidos sobre las alturas. Amén. Recordemos que el amor echa fuera entonces ese temor y que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa que haya nos podrá separar del amor de Dios. Y si estamos metidos en el amor de Dios, ¿dónde queda el temor? El temor queda fuera de nosotros, no puede estar ahí dominando nuestra vida, sino que al contrario, ese amor hace que nuestra vida esté confiada y plena en el Señor. Así lograremos vencer todas aquellas circunstancias que quiere atemorizarnos y hacernos perder la fe y la confianza que tenemos puesta en el Señor. Hay un pasaje que quiero leerlo ya para terminar en segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, que me parece también lindo. Segunda de Timoteo 1:7, dice así. No, perdón, es segunda. Es que tenía mal ubicado aquí. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Tremendo eso, ¿cierto? Dios no nos ha dado a nosotros los creyentes, a los hijos de Dios, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando yo me apropio de esta palabra, entonces yo puedo hacer muchas cosas para el Señor. Puedo vencer la pereza, puedo vencer los obstáculos, puedo vencer los problemas, puedo vencer todo lo que se me enfrente, porque ya el temor no es quien me domina la presencia de Dios en mi vida, domina mi fe, domina mi permanencia y mi creencia en el Señor. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar, les invito a que inclinen sus rostros ahí donde están y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que podamos reprender y que podamos sacar de nuestras vidas ese temor que ha dominado por mucho tiempo, porque a veces forma parte de nosotros el temor y lo hacemos como normal. Entonces vivimos negativamente, vivimos amargados, vivimos estresados, vivimos angustiados, cuando Dios es perfecto en todo lo que hace y Él quiere que nosotros aprendamos a depender absolutamente de Él, para que la paz
que sobrepasa todo entendimiento esté puesta en nosotros y podamos actuar como Él quiere que lo hagamos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Pedimos que seas tú obrando en nuestra vida, Señor. Y si el temor ha estado, Señor, dominando mi vida, Señor, hasta el día de hoy, yo le digo al temor fuera de mi vida y recibo la presencia de Jesucristo en mí y hago real esa presencia, Señor. Gracias te doy por lo que tú haces en mí, Señor. Oh Dios, que cada día yo me pueda llenar de tu palabra, que cada día yo pueda tener esa relación plena contigo, Señor, para que ese temor sea alejado, Señor, y para que yo pueda vivir, Señor, convencido, Dios, que eres tú quien hace todas las cosas y que permite, Señor. Gracias te doy, amado Dios, aquellos hermanos, Señor, que han sido manejados por el temor, Señor, por el miedo, Dios, por la cobardía, Señor. Hoy es reprendido en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, libertad para sus vidas, Señor, y que ellos empiecen a experimentar la presencia tuya, Señor. Oh Dios, esa presencia que activa, Dios, en la fe en nosotros, Señor, y que somos movidos por fe, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos cada persona, Señor, cada persona que tiene una dificultad, un problema, Señor, una situación difícil en su vida, Señor. Oh Dios, quita esa venda, Señor, que el enemigo ha puesto del temor, Señor, y permite que ellos puedan ver que en ti estamos seguros, Señor, y confiados, amado Dios. Gracias te damos, amado Rey. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga.